Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y bienvenidos todos aquellos que nos oyen a través de Centro Cristiano de Cape Coral y a través de Carnegie Missions, los demás grupos y páginas. Gracias. Solo les ruego, compartan a alguien más, les harán un gran bien. Vamos a Génesis 3, 1 y vamos a leer aquí donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer unos cuantos versículos más hoy y vamos a ver un tema, amén, bajo el título El primer chisme de la historia. Así que este es un mensaje de parte del Señor, porque está en la Biblia y vamos a leer. Mayormente lo que voy a hacer es leerle versículos bíblicos. Los versículos bíblicos el Espíritu Santo los va a tomar y ahí nos va a predicar Él. Amén. Como siempre lo hace. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este ejemplo, Señor, que tú nos dejas aquí. Y yo te pido que tú nos ayudes a todos los que estamos aquí, aquellos que están viendo, que podamos nosotros explorar, Señor, en tu palabra y poder encontrar, Padre mío, esas cosas que tú necesitas trabajar en cada uno de nosotros, en todos incluidos, sin ninguno excluido. Señor, te pido que tú nos unjas para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, Señor, a esta iglesia y a todo creyente en todo lugar. Te pido, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El primer chisme de la historia lo leí en unos comentarios bíblicos que había estado leyendo hoy. Y entonces leí esto y dije, tiene sentido, porque cuando ella es atraída, ¿verdad? Eva fue tentada. Entiendan que Eva fue tentada, Adán no fue tentado. La palabra del Señor dice que ella fue tentada, fue engañada, fue seducida. Sin embargo, Adán no. Adán actuó en simplemente incredulidad. Él no creyó lo que el Señor había dicho, qué sucedería si ellos comían del árbol, ¿verdad? De este árbol del conocimiento del bien y del mal. Simplemente no creyó. Entonces, cuando viene el engaño, hay que prestar atención al engaño para entonces eso comienza a procesar. Ella está allí en el lugar, está observando posiblemente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un deseo, porque la vista ve y entonces el corazón desea y por supuesto luego el cuerpo físico ejecuta. Ya ellos habían caído, la naturaleza pecaminosa ya estaba en el corazón de ellos. Y entonces ella es engañada porque ahí aparece una serpiente, ¿ok? Obviamente es el enemigo, un espíritu de demonio que toma la serpiente, pero sabemos que fue el mismo Satanás instigando todo esto para engañar a Eva. Aparentemente, por lo que vemos en la Biblia, las mujeres son más fácilmente engañadas que los hombres. Yo creo que es así, generalmente. Entonces ella es engañada y ella es persuadida, es seducida por las palabras de la serpiente. Tuvo que ser muy convincente, tanto que le convenció a que ella tomara de ese fruto y que inclusive pusiera en duda la palabra del Señor mismo, que el Señor ya había dicho que no. Que cuando si ellos comieran de ese fruto, dice, ciertamente morirás, le dijo el Señor. Ella en ese momento fue seducida y directamente pasó de largo esas palabras del Señor. Y entonces cuando la serpiente le presenta esta oportunidad supuestamente buena, ¿no? En el que iban a ser mejores, justamente mejores estaban antes es que era que estaban bien. En ese momento. Entonces, cuando sucede todo eso, estaban ahora ya entrando en el momento de, obviamente, la caída del hombre.
Y ella entonces toma y oye, aquí cuando le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pone en duda la palabra de Dios. Por eso el primer chisme de la historia, ¿no? Si lo podemos tomar desde ese punto de vista también, en el que el enemigo toma las palabras del Señor, son tergiversadas las palabras del Señor, son tomadas fuera de contexto, se le quita algo y se le agrega algo, y entonces se hace decir algo que el Espíritu Santo nunca quiso decir, que el Señor nunca quiso decir, con que Dios os ha dicho. Ya eso instiga una duda. Ya el oír eso, ya pone a la persona en una situación de que quizás no sea tan así. Por eso el chisme, hermanos, entendamos que el chisme, la murmuración, ¿no? El falso testimonio, o aún aunque el testimonio sea verdadero, eso hace que la persona que se involucra entra dentro del mismo espíritu, dentro del mismo ministerio, dentro de la misma manera de operar de Satanás. Es decir, es tan pero tan grave que uno entra a colaborar con Satanás. En ese momento, sea ese día, sea esa hora, sea ese rato, sea en esa reunión, sea en ese lugar, sea en ese grupo, como sea, pero en ese momento, uno lo sepa o no, lo entienda o no, uno está colaborando con el ministerio de Satanás mismo. ¿No le parece que es grave, fuerte esto? Es muy, muy fuerte. La palabra chisme viene de una palabra griega que se escribe chisme, pero es una palabra griega que quiero leerle lo que dice también el diccionario en cuanto a esto, que es la palabra chisma, es S-C-H-I-M-A, chisma, con acento en la I, pero con S al principio. Y esta palabra griega, vea que significa separación, porque cuando nosotros nos involucramos en esto, sea por el motivo que sea, porque obviamente, así como vemos, esta información que la serpiente le da a Eva le fue atractiva. Entonces hay un poder seductor, atractivo, hasta inocente, hasta se disfraza de buena intención y aún hasta con buena intención y religioso también quizás, en la que el chisme se disfraza para que pueda ser atractivo. Ella le pareció atractivo cuando ella vio esto. Entonces, sus ojos, su corazón estaba deseando esa fruta. Entonces, cualquier cosa que te dicen para poder obtener eso te viene bien para finalmente hacer lo que ya estaba en el corazón de hacer. Entonces, cuando nos involucramos nosotros en este tipo de actividades, ¿verdad?, en la que la murmuración viene siendo el centro o el motivo de estos entornos, de estos lugares, de estos grupos, de estas conversaciones, de estas pláticas. Amén. Lamentablemente nosotros estamos entrando en un terreno en el cual Satanás, los espíritus de demonios, se gozan muchísimo. Es decir, toman ventaja en ese momento para poder instigar a la persona y poder tratar de desparramar la mayor cantidad de murmuraciones, de testimonios falsos, de palabras, de chisme, ¿no?, de injurias y todo tipo de cosas que sean para perjudicar, para incomodar a alguien más, para herir a alguien más. Y por supuesto, generalmente las personas que están involucradas en esto siempre esas son las que se sienten mejor, porque el injuriar a alguien, el levantar falso testimonio contra alguien, el hablar acerca de alguien, el espíritu allí que se mueve, obviamente no es el Espíritu Santo. Al no ser el Espíritu Santo se retrae de esa situación, ¿verdad? Es decir, no está apoyando el Espíritu Santo. Entonces yo estoy allí solo. Y espíritus de demonios van a decir, pero nosotros sí nos queremos involucrar. Ellos sí se involucran. Los espíritus de demonios se involucran
La manera en la cual ellos tienen un acceso cuando dicen, ay, le abrió la puerta. La puerta es el pecado, esa es la puerta, siempre la misma puerta. La puerta de la salvación es Cristo y la puerta para el enemigo es el pecado. Entonces, cuando nosotros, como bien se dice, comúnmente se dice, se le abrió la puerta, quiere decir que nosotros estamos permitiendo que nuestros oídos sean entretenidos en una información que puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser 50% sí, 50% no. Puede ser total y completamente errónea. Puede ser un completo y total invento, ¿verdad? O puede ser 100% verdad. Entonces, a veces nosotros pensamos que porque es verdad, entonces estamos bien en poder hablar estas cosas. Y no necesariamente este sea el punto aquí a tratar, sino el corazón. Ustedes saben muy bien que el Señor quiere siempre ir a lo profundo del corazón nuestro. ¿Verdad que sí? Entonces, si el Señor sabemos que por la palabra, por la espada de doble filo, Él quiere entrar, dice que entra y penetra y rompe y divide y parte, ¿verdad? Estamos hablando de un trabajo muy, muy fuerte y muy profundo. Él quiere llegar a lo más hondo de nosotros, para bien. Y para eso tiene que leerse la palabra y tiene que verse lo que está escrito. Todos nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel antiguo. Se listan durante todo el periodo del desierto, se registran 10 pecados terribles que, por supuesto, llevó o trajo al pueblo juicios, enfermedades de todo tipo, bueno, situaciones. Y de estos 10 pecados, ¿no?, hay 9 pecados que son exactamente el mismo pecado. Y después está el otro. Hay una sola oportunidad donde está el pecado de adulterio, el cual habla del adulterio, en realidad del adulterio espiritual, serle infiel al Señor. Y todas las otras oportunidades son el pecado de murmuración. Murmuración junto con la falta de agradecimiento. Y además también el orgullo que va junto, porque la raíz del chisme, de la murmuración, es el orgullo. Usted se dará cuenta que cuando nosotros hablamos algo del hermano, ¿verdad? Es decir, hay que empezar a procesar un montón de cosas en la cabeza, ya uno oyó cosas, ya uno sacó todo tipo de conclusiones, lo que fuera. Entonces ahí uno va y ya se reúne con alguien, o uno llama a alguien, o la persona te llama, y entonces uno de alguna manera trata de entrarle a la conversación para poder sacar el punto ese. Vea cómo ya uno lo va llevando a ese punto. Ay, ¿supiste algo de tal cosa? ¿Y qué se sabe de fulanito? Y ahí entonces empieza. Se está esperando la oportunidad, hermanos. La palabra del Señor, ¿sabe lo que dice en Proverbios 20:19? Lo dice así: sueltos de lengua. Bien que la Biblia lo dice. Yo inclusive hoy, con todas las veces que leí la Biblia, hoy digo, ¿cómo que dice? No, yo estos versículos nunca. ¿Cuándo los pusieron? Decía yo. Vieron que el Señor te pone los versículos cuando uno los necesita leer y uno antes no los vio, pero los tenía que ver en ese momento y dice, esto es nuevo. Dice, anote si usted anota, Proverbios 20:19 dice, sueltos de lengua. El Señor también habla en la palabra, mucho en Proverbios, por supuesto. Hay un estudio completo de Proverbios que está en YouTube. Usted va a YouTube y pone Karina Guidi, Proverbios. Ahí tiene muchísimo de todo esto, donde habla acerca de las palabras, de las murmuraciones, del chisme. Son mencionadas como palabras que son como golpes de espada. ¿Usted alguna vez recibió golpes de espada? Bueno. No solamente hemos recibido, sino que quizás hemos dado nosotros golpes de espada. Es duro, hermanos. Esto es muy fuerte y el Señor quiere que también tratemos todo esto. También en la palabra es mencionado como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Escuche, bocado suave, porque parece que no es,
No, porque con buena intención, con toda la buena, en el amor del Señor, por tu bien o por lo que fuera, bocados suaves que entran, ¿verdad? Porque vienen esas palabras y encima de todo, recuerde que llegó la información aquí y como una especie de teléfono descompuesto, el juego del teléfono descompuesto, que ve acá y pasa al otro y pasa al otro, y cada vez que va pasando al próximo, se le agrega alguna otra cosa más para tratar de adornarle al asunto o hacer el chisme mayor, más atractivo, más apetecible, más seductor, más atractivo. Entonces fíjense cómo se le va entrando al asunto. Estamos viendo aquí algo que ocasiona la destrucción de una persona, de una familia, varias personas, una iglesia entera puede ser destruida por completo, y se los estoy advirtiendo. Una iglesia destruida por la murmuración, por el chisme. ¿Usted quiere que sea destruida la iglesia del Señor? Entonces tiene que cerrar la boca. Vea, la palabra del Señor habla acerca del testigo falso que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo se siembra discordia? Está el que siembra, está la persona que es la que siembra la discordia entre otros dos, porque él nunca está en discordia. Él no le entra mucho la discordia, sino que es el que siembra una información aquí y esta persona, ¿verdad? Tiene tal vez amistad con esta otra persona y entonces siembra aquí, para que estas otras personas entren en una enemistad. Y entonces después usted ve a la vez y ¿qué le pasó? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no? Lo que fuera. Y usted no entiende por qué esas actitudes, y usted va y dice, no, y a veces ni siquiera nunca se resuelve el asunto, por los motivos que sean, nunca se llega a resolver, y la otra persona, ¿no? Fue el que, como se dice, tiró la piedra y escondió la mano. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque, y no se sabe cómo fue, pero entonces esa discordia ya está ahí. Es decir, ¿cómo tú ahora deshaces eso? Ya el mal está hecho. Como dicen, el daño ya está hecho. Entonces, revertir una situación así, estamos hablando de discordias, de disputas, la Biblia habla mucho de eso, en la iglesia, dentro de los hermanos de la iglesia. O sea, que la iglesia del Señor no está exenta de estas murmuraciones, de estos chismes, de este juzgar y de todos estos asuntos que lamentablemente el enemigo se entretiene muchísimo, se divierte mucho, los espíritus de demonios toman mucho control de todo esto, ¿verdad? Porque justamente lo que quieren es destruir la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor son los creyentes. Sus vidas, sus casas, sus relaciones, sus amistades, sus familias, sus ministerios, ¿verdad? Se va metiendo, hermanos, es una llama de fuego, va iniciando y eso va cada vez tomando mayor fuerza, así como un incendio forestal que comenzó con una pequeña llamita nada más, fue un fueguito pequeño y dice no va a pasar nada, y eso dentro de poco va tomando cada vez mayor fuerza hasta que lamentablemente se perdió todo. Y con esa fuerza, con la fuerza del fuego, es que la palabra, ¿verdad? La murmuración, el chisme, va tomando el control de las mentes de toda una comunidad. Comúnmente empieza dentro de un grupo donde hay mucha familiaridad. Y entonces va tomando eso y después se va extendiendo más. A los que tal vez estén un poquito más alejados dentro de ese núcleo, les llega informaciones que quién sabe ya cualquier cosa, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, me acuerdo en la Biblia, cuando José el hijo de Jacob, cuando José, el padre le dice, mira,
tus hermanos están haciendo unos trabajos, unas labores, llévales algo de comer, ve a ver cómo están. Y entonces él va, era jovencito, claro, era el menor de todos en ese momento. Después estaba Benjamín, el más chico, pero todavía no había nacido. Y entonces José, él va a ver a sus hermanos, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, todos ellos. Estaban haciendo diferentes, supuestamente, trabajos que su padre le había encargado. Cuando él va a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban, a llevarle unos víveres, en fin, él ve que sus hermanos estaban metiéndose un poco ahí con las festividades, como se estaban relacionando con las actividades de los otros pueblos paganos en aquel entonces. Entonces, ahí en ese momento José, él se preocupó muchísimo y él cuando fue al padre y le contó de que los hermanos estaban en malas andanzas. Entonces, eso allí que él hizo no fue chisme. Vea usted, no fue un chisme, no es que José era un chismoso, no fue eso, sino que fue una verdadera y seria preocupación por sus hermanos en que estaban relacionándose en diferentes actividades ilícitas con otros pueblos. Y él va y le cuenta al padre, pero con un corazón sincero, delante del Señor y delante de su padre, no para perjudicar a sus hermanos, no para que sus hermanos sean castigados. Él dio una información que fue verdadera, no fue invento, no fue un falso testimonio. Lo que él dijo fue real. Ahora, el asunto es que nuestro corazón, ¿cuál es el motivo por el cual, verdad, nosotros podemos pasar una información para la ayuda, para el bienestar, para la salvación de alguien que pueda estar en un peligro, que pueda, lo que fuera, una corrección y una exhortación? La palabra del Señor sí nos dice acerca de corregirnos, acerca de exhortarnos los unos a los otros en el amor del Señor, pero el asunto es el corazón, ¿cuál es el motivo? ¿Verdad? ¿Por qué las cosas no se tratan con la persona en cuestión? Cuando hay asuntos, cuando ya el Señor vastamente dijo de qué manera es que tenemos que tratar las disputas entre hermanos. En Mateo 18, el Señor Jesús dijo simple y sencillamente, tú y él solos. Y no es tú y él solos, es tú con todo el mundo menos la persona. ¿Verdad? Entonces, queremos nosotros tener los resultados de la Biblia, pero no damos los pasos que da la Biblia. Entonces eso trae conflictos. Tal vez en el momento inicial no lo vemos el problema, pero sí lo vamos a ver. Eventualmente lo vamos a ver. Como le digo, es un fueguito que comenzó, lo iniciamos, hicimos una chispa. Entonces, si yo hago una chispa, yo sé que esa chispa, de aquí a una semana, a un mes, un año, lo que fuera, eso va a ser un gran fuego. Vea qué grave y qué terrible que es. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia, quiero que los vayamos viendo, hermanos. Puede ser Proverbios 16, 28, va a ser más rápido, Viviana, ponerlos ahí en la pantalla que yo buscarlos aquí. Proverbios 16, 28, para los que quieren anotar, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Es real o no? Es la palabra de Dios. Entonces, vea que está hablando que el chisme y todo esto, la contienda es pecado, es un espíritu perverso, es un espíritu de pelea, de siempre conflicto. Veo que hay lugares, personas que donde sea que está esa persona, ya se sabe que va a haber un problema. Ya las personas llegan tensas, porque ya se sabe que hay algo que no le va a gustar, hay algo que va a pasar, hay algo que va... Y entonces eso va a crear una contienda, va a crear un conflicto. Y después ahí empieza separación, porque produce una separación del Señor y una separación también de los hermanos, de familiares, de amigos. Aquí lo dice. Ahora vean, hermanos, en Proverbios 11, 13 también.
Aún el chisme puede verse piadoso, hermanos, ¿eh? Te lo digo esto porque en el amor del Señor, para que, bueno. Pero ¿cuál es el corazón, el motivo de todo esto? Si no es edificación. ¿Ah? Bueno, vea Proverbios 11:13 que dice, el que anda en chismes descubre el secreto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a dejarla ahí. Significa, yo voy a la hermana y le digo, hermana, y le confío, me confío con la hermana, y yo confío en la hermana, es mi amiga, es mi hermana, es mi amiga, y un día estamos hablando, un día nos reunimos, y yo me confío con ella. No tiene nada de malo hacer eso. Al contrario, estaría bien, si yo necesitara, ¿sí o no? Y entonces yo me confío con ella, y yo le digo ciertas cosas a ella, y después ella, esa información, que yo se la confié, se la entregué pensando, esto, ¿verdad? La hermana va a orar, la hermana, no sé, ¿verdad? Me va a dar un consejo, me va a ayudar, me va a dar un apoyo. O me va a oír, nada más, solamente. Me va a dar un abrazo, todo va a estar bien, punto. Entonces esa información es tomada para que en ese momento, al otro día, un año, cuando fuera, es utilizada esa información en mi contra. Por eso dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No tiene nada de malo contar un secreto. Ninguno. ¿Ah? Ahora vea, por ejemplo, Sansón tenía un secreto. No lo tenía que contar, pero lo contó. Y eso... Después, lo que él le decía a ella entonces decía, no, porque le decía a los filisteos. Y al final terminó en revelarse este secreto, porque ella reveló el secreto. Él se lo dijo, él no debió decírselo, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, confiando en esta mujer, eso después ya, fíjate que le ocasionó, ¿verdad? Prácticamente la muerte. Bueno. Y después dice, mas el espíritu fiel, ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener, porque el espíritu fiel, la fidelidad, la lealtad, ese es un componente del Espíritu Santo que quiere traer a nuestras vidas. Dice, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, tenemos que tener sabiduría en qué tipo de informaciones son de guardar y qué tipo de informaciones no son de guardar. Por ejemplo, bueno, a ver, entendamos, si de repente hay un niño y el niño te expresa alguna situación en la que uno ve está en peligro ese niño, bueno, el niño está confiándole a uno, o una joven está confiando algo en uno, pero está en un peligro y uno dice, no, la sabiduría del Señor me está diciendo que aunque la niña dijo, no le cuentes a mis padres, pues no le tengo que contar, ¿entiende eso? No es chisme. Es por la seguridad, por proteger la vida de esa niña, de esa joven, de esa hermana, algo así. ¿Usted está entendiendo? Entonces tiene que haber un discernimiento, la sabiduría del Señor en cuando el enemigo está queriendo usarnos para chisme o cuando es realmente una situación preocupante en la que tenemos que actuar. Porque podemos nosotros, ¿verdad? Si no, o ser cómplices o podemos nosotros tener en nuestras manos el poder de que una persona pueda ser salvada o resguardada de un peligro. Entendamos eso, ¿cierto? Ahora también vea en el Salmo 101:5, bendito Señor. Muchas veces no hay bondad, es que en el chisme en sí mismo no hay bondad. Una cosa es comunicar algo a alguien, como yo le dije, con un espíritu fiel. Pero otra cosa es desparramar chisme, no hay allí bondad ni buenas intenciones. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, dice el Señor, yo lo destruiré, dice. No sufriré, es decir, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Por qué? Porque el chisme, lo dije, la raíz del chisme es justamente la vanidad, es el orgullo.
Entonces, como en este Salmo 101:5, al descubrir un secreto o murmurar, la persona se cree mejor que la otra persona y entonces el chismoso necesita, por supuesto, diseminar esta información de otras personas para poder alimentar su ego y sentirse superior ante los demás. Vamos a Santiago 4:11 y 12. Veamos aquí qué dice el Señor. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero, es decir, se convierte en juez y dice, bueno, Dios queda fuera, ¿no? Ahora soy yo el juez. Es decir, estamos destronando al Señor como el juez y me estoy colocando yo como juez. ¿Qué cosa más? Es tremendo. Entonces, y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Porque si yo estoy juzgando, entonces yo estoy quebrantando la ley. Y yo estoy criticando al hermano, estoy juzgando al hermano, estoy, ¿verdad?, diseminando chismes sobre el hermano o la hermana. Entonces yo en realidad estoy quebrantando la ley al mismo tiempo. Bien, vea cómo dice en Proverbios, el Proverbio 18, 6 y 7. Proverbios 18, 6 y 7 dice, los labios del necio traen contienda. El necio, ¿verdad? Otras palabras para necio, otros, digamos, sinónimos de necio, podría ser idiota, estúpido. No, de veras, de veras. Estas son otras palabras que también son para necio. Una persona insensata. O por ahí en México le diría un menso, un tonto. Otras palabras similares que tienen todos ustedes en sus países, ¿verdad? Bueno, eso sería alguien de los labios del necio, traen contienda. Y su boca los azotes llama. Es decir, la misma persona está llamando, cuando nosotros entramos en la murmuración, en el chisme, ¿verdad? Lamentablemente estamos nosotros atrayendo el juicio de Dios sobre nosotros, tarde o temprano, ¿verdad? Que puede venir en muchas y diversas formas, por supuesto. ¿Amén? Entonces, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. O sea, la persona misma se está atando, mientras tanto que está comunicando y haciendo todo esto, enemistando, contienda, poniendo hermano contra hermano y diciendo esto y diciendo aquello y diseminando lo otro y llamando por teléfono y un texto y esto y una sugerencia, una palabrita aquí, todo esto, está tendiéndose en su propia trampa, está atándose a sí mismo, poniéndose el lazo a sí mismo. Pensamos que, porque esto es para ayudar. No ayuda a quien ayuda. Ahora, como les digo, la sabiduría del Señor, si realmente tenemos el espíritu correcto, entonces la sabiduría del Señor para poder alertarse, bueno, mira, necesito alertarte porque hay una persona que está queriendo tu mal o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, en una forma de alerta, en el amor del Señor, no para juzgar el corazón del otro, pero sí para poder alertar al hermano. Y a veces estas cosas deben ser hechas, por supuesto que sí, ¿verdad? Querían la vida de Pablo, lo querían, dicen, no vayas porque los que quieren tu vida, ¿verdad? Y lo agarraban a Pablo y lo abrazaban, no vayas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender en qué momento hay que hablar y qué cosas hay que hablar y hasta dónde hablar y hasta dónde callar. Hay cosas que oímos que son para que sean guardadas en el corazón. Y son para simplemente orar y entregárselas al Señor. Porque eso puede ocasionar la destrucción de una persona, una familia entera.
usted no sabe que pueda llegar a ser el que ocasione, y después prendió la chispita y tiró la piedrita y se hizo como que no, yo no fui. Pero en algún momento eso arrancó, eso inició. Y tal vez fue alguien que empezó a decir algo que no tenía que decir. La persona se apartó del Señor. Hay gente que se ha apartado primero se apartó de la misma congregación, de la confraternidad de los hermanos, ¿verdad? Donde estaba creciendo, donde el Señor estaba obrando, y entonces de repente una información a media, verdadera, falsa, lo que fuera, llegó ¿para qué? Para plantar en el corazón una semilla, ¿verdad? De amargura, de intranquilidad, de disensión, de desconfianza, de duda, de juicio, todo esto. Y entonces eso empezó a crecer y lamentablemente ahogó allí la fe, el crecimiento de ese hermano que tal vez estaba más nuevo todavía no estaba muy fuerte como para poder tomar estas cosas y decir, bueno, el Señor sabe, y sigue, ¿no? Que está más fortalecido para poder tratar con estos asuntos, está más débil. Y entonces cualquier cosita que oyó, cualquier cosita que vio, cualquier cosita que le dicen, es suficiente para que la fe de ese hermano se debilite, se ahogue y se aparte. Y hay otras cosas que son puro invento, pero invento, ¿verdad? Lamentablemente, hay muchos cristianos que inventan, porque entonces ya estamos pasando al falso testimonio. La palabra del Señor habla de eso, ahora lo vamos a ver. En Éxodo 20:16. Bueno, el Señor entonces, uno de los 10 mandamientos, y uno de ellos es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto ya es simple y llanamente un invento sobre alguien, ¿verdad? Puede ser una información que se oyó que no tenía nada que ver, pero se tomó eso, se lo tergiversó total y completamente, se sacó de contexto, se dijo una palabra y de eso tomaron otra cosa y se terminó directamente levantando un falso testimonio en contra de un hermano, una hermana. Entonces, imagínense que esto era está dentro de los 10 mandamientos, el levantar un falso testimonio. ¿Usted sabía si eso era así? ¿Cómo? ¿Usted le consta? Y aún así, constándole, es algo que yo lo tengo que hablar, es algo que hay que decirlo, esto es algo para guardarlo, esto es algo para hablarlo, esto es algo para llamar a la iglesia entera, para ponerlo en el Facebook. ¿Para qué es? Esta información viene a mí por una fuente que el Señor sabe el corazón de la persona que viene a contar. ¿Y por qué hay personas que tienen un imán para el chisme? Hay gente que nunca se entera de nada, porque nunca se mete en nada. Nunca se mete con nadie y nunca se entera de nada. Y hay gente que es como que están ahí. Donde sea que hay disensión, contienda, chisme, murmuración, ahí en el medio siempre están los mismos. ¿Cómo es posible? Entonces hay algo que está atrayendo a esto, ¿verdad? Y el enemigo sabe para dónde él tiene que redirigir la información. Porque él sabe quién va, porque va estudiando, él nos va estudiando. Y entonces el enemigo ya sabe también con qué persona él cuenta. Si no, le llega a este y cuando le llegue a este, ahí ya está. Con este la hice, con uno nomás. Con uno solo logra destruir mucho. En cambio sabe que no, a este no, porque este se calla, este ora, este no dice nada, este no. ¿Verdad? Entonces, el enemigo también estudia estas cosas de nosotros, hermano. No crea que no. Primera de Timoteo 5:13. Vea, hermano. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también dice, aprenden a ser ociosas,
andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Yo no le estoy diciendo eso a usted. Hablando lo que no debieran. Este es el apóstol Pablo diciéndole al joven Timoteo, y él estaba hablando de mujeres. Estaba hablando de mujeres, estaba hablando también, en una ocasión hablando de las viudas. Cuando dice viudas, no necesariamente viudas, pero mujeres que están solas, mujeres que no tienen una actividad. El ocio va generando ciertas cosas, hay más tiempo, entonces andan de casa en casa, y entonces el chusmerío como que se empieza a propagar más, porque hay ciertas cosas que vienen del orgullo, entonces el chisme, pero está el orgullo que es la raíz, la soberbia, ¿no? Nos hacemos jueces, nos hacemos críticos, hay envidia, hay necedad, ¿verdad? Como veíamos, ser ociosos, personas no confiables, hasta que después se va creando la fama, un poquito a veces en las comunidades y en las iglesias, no, con tal persona no le cuente nada, que ya se van creando una fama de chismoso. Pero una iglesia entera puede tener la fama de chismosa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo en la Biblia las iglesias de Asia tenían ciertas particularidades, ¿verdad? Esta tenía esto bueno y tenía esto malo, esta tenía esto bueno, esta tenía esto malo, todas tenían sus diferentes, ¿verdad?, particularidades, cosas que el Señor exaltaba, y habían otras que le decían, y esto tengo contra ti. Entonces, toda iglesia local que es del Señor, porque hay una que es del Señor, tienen aquellas cosas que el Señor alaba, y creo que el Señor tiene cosas que alaba de aquí. O sea, si Él tuviera que escribir una carta, habría cosas que el Señor alabaría, y habría otras cosas, dice, pero esto tengo contra ti. Son chismosos. Son partidistas. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que reconocer nuestras falencias, porque entonces queremos nosotros sacar esto. Queremos arrancar de raíz ciertas cosas, ¿o no? Para ser la iglesia que el Señor quiere que sea. Porque ¿qué sabemos nosotros si el Señor, hay ciertas cosas que aquí en esta iglesia no puede hacer y no puede llevarnos a estas cosas por este problema? Y entonces estamos ahí, pero no, el Señor no puede, en forma corporativa, personal, familiar, no puede el Señor hacer ciertas cosas que Él querría hacer, porque somos muy llevados por el chisme. Es decir, como que hay algo que, como dice un espíritu, hermano. Entienda eso. El Espíritu Santo se mueve en todos los cultos. ¿Se está moviendo ahora? Claro. Pero entendamos que hay espíritus de demonios que también se mueven. Y donde más quiere moverse es dentro de la misma iglesia. Están sentados ahí, esa silla donde están las de adelante la tienen ocupada. Lamentablemente. Entonces, vea lo que dice. Entonces, este pasaje de 1 de Timoteo es tremendo. Vamos a leerlo otra vez para que nos entre un poquito más la espada a mí. Y también aprenden a ser ociosas. Sí, porque esto es como, ¿qué significa? Significa que hay una práctica. Se van poniendo cada vez mejores en esa actividad de chisme. Entonces, puede haber algún hermano o una hermana que está viendo ahora. Dice, yo me fui de la iglesia, de esta, de otra, de una de México, de Puerto, de donde sea. Me fui yo de mi iglesia porque me dijeron tal cosa. ¿Puede ser o no? Ustedes saben que sí. Yo me fui de tal iglesia porque a mí me dijeron tal o cual cosa.
fuera verdad, no fuera verdad, esas son otras cuestiones. Y también aprenden a ser ociosos, andando de casa en casa. O sea, obviamente el ocio te lleva a andar de casa en casa. Y no solamente, dice, ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Andan metiéndose en la vida de todo el mundo y se saben vida y obra de todos los hermanos de la iglesia. ¿Cómo hacen eso? Si yo me entero de algo es porque alguien me llamó y hermana, le cuento, yo trabajo en tal lado. No sé nada. No me entero, no me entero. No me entero si la hermana que está allá atrás es casada, soltera, si la hermana ya trabaja o no trabaja. No me entero. Al menos que tenga una conversación y me cuente, yo trabajo, yo soy casada o no, algo. Pero si no, es que no me entero. ¿Pero por qué se enteran? Porque están todo el tiempo entremetiéndose. Están llama y esto, y van a la casa y se reúnen acá. Con fraternidad todos queremos. Chusmerío no. Entonces dice, hablando de lo que no debieran. Entonces, cuando hay reuniones, es inevitable, todos se reúnen, todos tienen sus hermanos, hermanas con los cuales congenian más. Y es normal, y está bien, ¿verdad? Pero entonces están las conversaciones que no se deben tener. No, y más todavía si le entran alguna copa, ahí ya directamente no, porque también pasa. Bien, vea que vamos al Levítico 19:16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Punto, ya está, por si queda alguna duda. ¿Cuándo pusieron este versículo? Yo no lo puse. ¿Lo había leído? ¿Ya? ¿Lo había leído ese versículo? Yolanda, ¿lo habías leído ese versículo? Yadis, ¿lo habías leído ese versículo? Yadis lo tenía presente el versículo. ¿Hilda, tenías ese versículo en mente, hermano? No. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué parte de eso es difícil de entender? Señor, dame la revelación. No hay que tener revelación. No atentarás, porque entonces quiero que vea la relación de chismear con atentar contra la vida de tu prójimo. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a través del chisme y de la murmuración, yo puedo matar al hermano. ¿Cómo lo puedo matar? Atentar contra la vida del hermano. No físicamente en sí, aunque puede llevar un chisme hasta la muerte, ¿sí o no? ¿No puede una murmuración, un falso testimonio llevar a que una persona enloqueció y fue y terminó matando a otra? ¿Verdad que sí? Entonces, aunque no llegue a ese extremo, pero sí, yo, por el chisme, yo puedo matar la reputación de un hermano. Lo anulé. En la iglesia nadie lo recibe, en las casas nadie lo quiere ver. La persona ahora no sube nada por un chisme. Al hermano ahora lo miran mal, ahora no lo rechazan. Y el hermano dice que no entiendo por qué. Y por el chisme maté la reputación de un hermano. Puede suceder, sucede todo el tiempo. Justamente falso testimonio. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, pero sí es verdad porque hay que decir la verdad. Y en honor a la verdad, tenga cuidado, porque otro día le pueden decir la verdad suya. Por eso el Señor dijo, antes de juzgar al hermano, anda al espejo, ponete el de 3D, el de 3, uno así, 3D. Abrí el ojo bien, ponete los anteojos bien. Y fíjate a ver si encontrás una viga así. No va a ser difícil de encontrar. Sin embargo, nos ponemos nosotros ahí todos los lentes, ponemos ahí todos los lupas y telescopios
para poder ver la pajita. Siempre, hermanos, si quiere vamos a seguir viviendo la vida cristiana hasta que el Señor venga, siempre haga esto. Yo tengo viga, el hermano pajita. Siempre, siempre, siempre. Siempre usted véase como el que usted es el que tiene la viga. Yo soy la que tengo la viga y el hermano pajita nada más. No es tan grave. Porque debemos considerar al otro, ¿verdad?, antes que a uno. El otro primero antes que a uno. Y entonces, obviamente, lo vemos de la manera que lo ve el Señor. El Señor, Él pudo haber acabado con todo muy rápidamente. Él pudo haber acabado con todo. El hombre cayó, acabó, ya está, listo, no se va a hacer más nada. Y no fue así. El Señor dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Por eso es que el Señor está en la posición como Él es nuestro juez, pero también nuestro justificador. Y entonces, si el Señor, cuando recuerden aquella, a mí me estaba acordando de ese pasaje, digo, algunos pasajes, hay más pasajes, hay muchos pasajes. Están los espías que fueron a la tierra prometida y veían, y cuando volvieron, el informe que dieron, hermanos, no, sí, es verdad, sí, las uvas son de este tamaño, prosperidad, leche y miel, todo como dijo el Señor, pero no, es imposible, decían ellos. Y la murmuración de 10 personas totalmente dio vuelta a la cabeza de 3 millones de gente. Y entonces dijimos, no ves que el Señor quiere que muramos en el desierto. Y murieron en el desierto. Porque dice la Biblia, por la boca muere el pez. No. Pero lo leímos, se ató el lazo, el pueblo de Israel se ató lazo, él mismo, sus propias palabras, lo dejaron ahí, dejaron los huesos en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, porque no creyeron, porque tergiversaron, porque dieron un mal informe, porque dieron un testimonio equivocado. A media, sí, está todo bien, pero están los gigantes de este tamaño, nosotros somos como saltamontes, ahí no podemos, impenetrable, no vamos a entrar, no vamos a poder. O sea, estaban diciendo, Dios es mentiroso. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Fue encontrada en el acto, del hombre no se sabe qué pasó. A ella la llevaron ahí en el medio de todo. Estaban ahí todos los religiosos, los líderes, los judíos, estaban todos ahí ya con piedra en mano. La ley dice, ¿tú qué dices? Y el Señor entonces dice, bueno, el que esté fuera, brillante. No hay nadie más brillante que Cristo. Él tiene la respuesta justa para todo momento. Dice, el que esté fuera de pecado, tire la primera piedra. ¿Estaban con las piedras? Soltaron las piedras, uno por uno. Dice, uno por uno, soltó su piedra y se fue. Dice. Nos queda soltar piedra, hermano. Y se fueron. Y ella quedó acorralada ahí. Y le dice, ¿dónde están todos los que te condenen? Dice, no veo a ninguno, Señor, solamente lo vio a él. Todos los acusadores se fueron y solamente quedó viéndose a Jesús, quedó mirándolo a él. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ya está. El Señor sabe cómo resolver las cosas.